Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Alejandra Pechani Mejía, Giancarlo Santa Cruz Díaz y mi persona, Richard Andrés Payares. El día de hoy vamos a hablar acerca de la psicología considerada como una ciencia. Para empezar, pues nos gustaría empezar con una pregunta y es la de ¿por qué es la psicología una ciencia o por qué debe de considerarse como una ciencia? Y es importante mencionar pues que la psicología ha estado dentro de esta cuestión y dentro de las dudas de si pues debe considerarse como ciencia. Y para responder a esta pregunta y a esta cuestión es importante tener en cuenta que pues primeramente toda ciencia tiene como función describir y explicar el comportamiento, las relaciones y las propiedades de su objeto de estudio. En este caso, podríamos decir que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento del individuo en su relación con el medio social. Por otro lado, para que pues una ciencia se considere ciencia, tiene que tener un objeto de estudio. Y claro está que para la psicología, el objeto de estudio es el ser humano, su conducta, comportamiento y procesos mentales. Por otro lado, la psicología sí es considerada como una disciplina científica, dado que al ser de carácter experimental, en esta se utiliza el método científico, pues como forma de recolección de información, controlando las diferentes variables que permiten pues tener como base de estudio al ser humano, a su conducta y a los procesos en los que éste pues, se ve inmerso, como lo pueden ser pues sus pensamientos, emociones, su manera de relacionarse y su personalidad. Por otra parte, la psicología pues cumple con todas y cada una de las características requeridas para hacer ciencia y además explica de qué manera la psicología se ha ido consolidando y enriqueciendo gracias pues a los diferentes aportes de eminentes científicos y teóricos de diversas orientaciones pues a lo largo de la historia. Y pues esto se justifica debido a la complejidad de su objeto de estudio, es decir, el ser humano, que ha determinado que los diversos enfoques, movimientos y escuelas de la psicología hayan debido profundizar en sus propuestas teóricas y metodológicas. Ahora mi compañero hablará acerca del componente científico. Bueno, entonces voy a hablar sobre el concepto de psicología. Entonces, el término de psicología estudia cada uno de los procesos mentales y conductuales que interfieren y a su vez explica la razón de los pensamientos, sentimientos, emociones, la forma en la que se percibe y además busca describir cada una de las acciones humanas. Ahora bien, vamos a pasar sobre las características. Eh, a través de la historia, la psicología ha atravesado por una serie de dificultades para poder definir un objeto de estudio que pueda explicar los fenómenos psicológicos de una manera certera y eficaz. Ha debido recurrir a diversos planteamientos lógicos y epistemológicos para lograr una coherencia y una racionalidad adecuada al objeto de estudio. El componente científico se caracteriza por primero, ser descriptivo, explicativo y predictivo. Segundo, crítico analítico. Tercero, metódico y sistemático. Cuarto, controlable. Quinto, unificado. Sexto, lógicamente consistente. Séptimo, comunicable por medio comunicable por medio de un lenguaje preciso. Y finalmente, por objetivo. Entonces va a continuar mi compañera. Ahora, dando una respuesta a esta pregunta de cuál es el interés científico de la psicología del siglo XXI, entonces abordaremos en un primer momento el hombre como tal, y podemos decir entonces que el hombre de este siglo, hablando de nuestros días, desde siempre al hombre puede decirse lo ha acompañado la técnica y la tecnología. El hombre ha sido en su trasegar evolutivo un ser para el hacer y el desarrollo. También es cierto que el concepto de humano, el sujeto humano, como nos lo han mostrado la historia y la antropología, hoy en día está entredicho debido a que sus acciones en aras del progreso durante los dos últimos siglos develan un ser totalmente diferente a los referentes que se tienen de un sujeto racional, social, de civilidad
que se había idealizado en la modernidad y que hizo su despunte pues, en este siglo XIX. En cuanto al hombre, pues estos actos que lo han llevado, que ha llevado a cabo en estos últimos años, dejan ver mucho lo que es la valoración y el respeto que él como sujeto tiene para consigo mismo y los otros de su especie y en general por toda especie viva en este planeta. Y por tanto desfiguran por completo esta imagen heredada que hemos venido mencionando. El hombre en todo lo que él hace y en él acontece deviene el hacer de la técnica, el desarrollo de la tecnología y el pensar de la ciencia. También es importante cuanto al hombre responder dos preguntas. La primera es, ¿qué es lo humano en la era de la tecnociencia? Primero, podemos entender la tecnociencia como el instrumento interpretativo y de desarrollo de las sociedades de hoy. Por tanto, y en relación al humano, se conoce como lo humano ante la tecnociencia que diluye y muta. En cuanto a la segunda pregunta, que es importante responder, que es ¿cuál es la condición tecnocientífica de la humanidad de hoy y futura? Podemos decir entonces que son los más grandes avances científicos y tecnológicos que han enceguecido al mismo hombre, lo han vuelto codicioso y egoísta. Según Quintanilla 2005, entonces abordamos lo que es la técnica y este autor menciona que o deduce esta técnica como o se refiere a acciones. Esta técnica misma es un instrumento, un medio para un fin, algo útil en tanto posibilita develar al objeto. La técnica como hacer deviene de las acciones del hombre, se manifiesta desde su necesidad y capacidad de desocultar, explorar y explotar el objeto. Hay dos características importantes de esta técnica, son la curiosidad y el juicio racional. En cuanto a la distinción entre técnica y tecnología, que también la hemos venido abordando, según varios autores, es la condición en la cual se demuestra que la una no es más que la otra y que hay una interdependencia y una complementariedad entre ambas. Ahora abordando más como hacia la sociedad, entonces mencionamos el sistema capitalista, que es algo que se viene manifestando en este siglo, lo cual se entiende o tiene una consigna impuesta hoy en día, la cual es consumir, consumir y crear necesidades en la sociedad. Esto crea un símbolo de progreso, de calidad de vida y de bienestar laboral y social. El consumo capitalista naturalmente se beneficia enormemente de la conducta de compra conformista. Citando a Lipovetsky, él menciona que en la sociedad de consumo de hoy en día se habla de captar clientes. La intención es seducir. En esta posmodernidad vuelve al sujeto racional una cosa al incluirla en la sociedad de consumo. Ahora entonces mencionamos lo que es la racionalidad tecnológica, que también la hemos venido mencionando bastante. Esto en cuanto al ser humano, es un sujeto o se relaciona pues sí, al ser humano, un sujeto de racionalidad tecnológica. Esto es lo que hoy en día se considera una condición de la cultura tecnológica. Y ya dando como conclusiones o dando una respuesta puntual a la pregunta ¿cuál es el interés científico de la psicología en el siglo XXI? Entonces decimos que el ser humano se ve atravesado y acosado por factores del orden social, político, ético, religioso y ambiental, que lo llevan a que se olvide de lo que él es, de su ser y de su esencia. Sucede que frente a la técnica y la tecnología, el hombre no es mera razón, el hombre es también pasión, deseo e imaginación. Por tanto, entendemos que no hay una realidad como tal, sino hay un sujeto que experimente o vivencie este tal hecho, entendiendo por tanto además que el significado no está en los objetos, pues se encuentra en el sujeto mismo y en el orden y en la conciencia que dará significado. Bueno, y para terminar, a manera de conclusión, podemos decir que la psicología sí es una ciencia porque usa el método experimental y la observación para fundamentar la explicación del comportamiento del ser humano, entendido pues como un ser complejo que es capaz de adaptarse a los diferentes entornos a los que se enfrenta cada día. Muchas gracias.